Bienvenidos un día más a nuestro programa Aprendiendo a Pensar, en este caso el número 138. Estamos con todos vosotros cada día aquí en Doñana Televisión a la misma hora, analizando personajes históricos que nos dejaron creaciones brillantes de ajedrez. En esta ocasión y durante 5 programas consecutivos vamos a estar viendo partidas que se jugaron por correspondencia. Es curioso, sí, la verdad que es una reliquia, esto ya no es viable hoy en día desde que existen los ordenadores, los módulos de ajedrez que analizan pues cientos de miles de jugadas por segundo. Pues es prácticamente imposible jugar con otra persona en otro lugar del globo terráqueo porque pues evidentemente no sabríamos, ¿no?, si está utilizando algún apoyo con ordenador y sus jugadas pues no serían naturales. Pero en la antigüedad sí que se hacía esto, las partidas podían durar años, ¿verdad?, porque llegaba una carta con la jugada, el rival la recibía, la colocaba en su tablero, elegía la mejor jugada y volvía a enviar una carta con un periodo de tiempo, si era un campeonato oficial, pues con un periodo de tiempo limitado, y así se jugaban campeonatos y torneos por correspondencia, incluso campeonatos mundiales de ajedrez postal, ajedrez por correspondencia. Pues durante 5 programas, hoy el primero, vamos a estar viendo partidas, creaciones brillantes que se produjeron en ajedrez por correspondencia. Lo que ocurre es que hay mucho más tiempo para pensar, incluso días enteros para efectuar una sola jugada y enviársela por correo al rival, así que imagináis que jugadas más fantásticas pueden crearse prácticamente limitando a cero cualquier tipo de error. Pues hoy vamos a analizar nada más y nada menos a Paul Keres. Paul Keres nació en 1916, murió en 1975, a él se le ha llamado siempre el rey sin corona, o el campeón sin corona, ¿no? También se le llamaba Paul II, él se llama Paul Keres, Paul II. Siempre se le tildó de ser un segundo porque nunca llegó a ser campeón del mundo, sin embargo es como si lo fuera, de ahí lo de rey sin corona o campeón sin corona, porque prácticamente fue campeón del mundo pero no lo obtuvo oficialmente, siempre quedó segundo. Se presentó a 5 campeonatos mundiales y en 4 de ellos quedó segundo clasificado, es decir, no llegó a jugar el match por la final y siempre en el torneo de candidatos quedó pues al límite, ¿no?, de poder conseguirlo. Pues bueno, este rey sin corona disputaba partidas de ajedrez por correspondencia y hoy vamos a ver una que se disputó en 1939 contra su rival Villard. Espero que os guste tanto como a mí. Bien, pues en esta partida que vamos a estar analizando, vamos a entender bien cómo las blancas luchan porque el rey rival no enroque, en este caso las blancas era Paul Keres, y lucharon todo el tiempo porque el rey rival no enrocó, y también queremos prestar especial atención a cómo las piezas menores se sacrifican para conseguir abrir columnas para que las principales protagonistas de la partida sean finalmente las torres y la dama. Así que vamos a hacer especial hincapié durante la partida en estos detalles que son los que hicieron declinar la balanza a favor de este rey sin corona, el que hemos llamado pues Paul II, Paul Keres. La partida empezó con E4, las negras jugaron C6, su rival jugó C6. Esto es lo que conocemos hoy en día como la defensa Caro-Kann. La defensa Caro-Kann, lo más habitual es, ya que las negras en cualquier tipo de jugadas que no ocupen el centro, sino tipo C6, D6, E6, cualquiera de estas jugadas siempre suele responderse con D4, porque si nos permiten ocupar el centro con peones, eso es una gran ventaja y no hay que desaprovecharlo. Así que Paul Keres jugó D4 y efectivamente las negras jugaron D5 porque el propósito de la Caro-Kann es disputar ahora el centro. Fijaros que si las blancas toman, pues prácticamente el centro estaría repartido. De hecho, eso fue lo que ocurrió, solamente que Paul Keres quería seguir luchando por el centro y en este caso jugó C4. Fijaros como siempre en las partidas, al inicio, todo se centra en las casillas principales, las del centro, desde donde las piezas, si llegan a ocuparla, pueden acceder a cualquier parte del tablero. Así que la lucha central es muy importante y no se puede perder tiempo en ella. Así que C4 es lo que conocemos dentro de la defensa Caro-Kann, el ataque Panov. Panov fue un jugador, el que la puso de moda esta variante, se ha seguido haciendo y bueno, pues hoy en día pues lleva su nombre, ¿no? Como muchas variantes de ajedrez, muchas líneas, muchas aperturas, pues llevan el nombre de su creador, de la persona que la puso de moda. En este caso, si os fijáis, se puede jugar de otra forma más tranquila, por ejemplo con un alfil de 3, desarrollando las piezas y enrocando, y tendríamos una estructura de peones más sólida, ¿no? Los peones se defenderían entre ellos, pero no atacaríamos tanto.
y sabéis que, bueno, en aquella época del ajedrez romántico, pues casi siempre las partidas solían perseguir que el rey no se enrocara y jugar más agresivo. Con lo cual C4, si os fijáis, el ataque Panov permite que las blancas se queden con un peón aislado, que es una debilidad en el final, pero el propósito de Keres es desarrollar las piezas rápidamente y atacar y no tener que llegar al final donde se demostraría que realmente el peón D4 es una debilidad. Así que bueno, esa es la ventaja y el inconveniente que tiene jugar el ataque Panov. Inconveniente que puedes quedarte con un peón aislado y ventaja pues que puedes desarrollar las piezas rápidamente, ocupar el centro y atacar al rival. Después de esa jugada C4, las negras en lugar de rendir pleitesía, lo que querían las blancas y dejar que tuvieran el peón en el centro y el alfil ya apuntando al enroque, que sería una pequeña ventaja, no como para perder la partida, ¿no? Pero ya le estaríamos concediendo algo importante al rival, pues en este caso prefirieron jugar caballo F6, que es bastante interesante porque en caso de que sean las blancas las que tomen, fijaros qué posición ocuparía ese caballo en el centro del tablero y sin poder ser ya expulsado con ningún peón blanco, porque hemos dicho que este peón está aislado, no tiene peones que le ayuden en las columnas adyacentes, con lo cual caballo C6 parece una jugada bastante interesante, bastante razonable. Las blancas están jugando bien y las negras también. Es la apertura, así que continúa la apertura y las blancas, en este caso Paul Keres, pues siguió haciendo presión en ese punto de 5. Las negras jugaron E6, defendiendo aún más el centro, formando una cadena de peones y dando paso al alfil para que puedan enrocar. Después de esa jugada, Paul Keres jugó caballo F3 y su rival jugó alfil B4, si os fijáis, clavando a este caballo, llamamos una clavada, una pieza que no puede moverse porque detrás tiene una de mayor valor y no merece la pena pues moverla, así que alfil B4, pues también una jugada lógica y natural. Alfil D3 es una jugada muy interesante porque coloca el alfil apuntando a donde se ve claramente que las negras van a enrocar y también permite que las blancas enroquen. Después de alfil D3, las negras tomaron. Esto ocurre muy a menudo en algunos de estos programas, llevamos ya 138 programas, en algunos hemos comentado de que las negras esperan siempre no para tomar rápido y ayudar a que el alfil desde F1 se desarrolle en una sola jugada, sino que esperan a que las blancas saquen el alfil, que de todas formas van a tener que sacarlo, para ahora tomar, y es como si las blancas hubieran perdido un tiempo, porque tienen que pasar por aquí y volver a tomar, y no en una sola jugada que hubiera sido más rápido para ellas. Así que todo se está jugando según la lógica de la apertura. Y ahora fijaros cómo las negras jugaron caballo E4, están haciendo especial hincapié en este caballo que está clavado, si os fijáis lo están atacando con dos piezas, está simplemente defendido con un peón y tiene que ser defendido con alguien más, en este caso la jugada típica de capa blanca, dama C2, defendiendo al caballo y a la vez atacando al caballo rival. Hasta aquí nada que destacar, no sería una partida brillante, salvo lo que va a venir después, ¿verdad? Las negras tomaron caballo por C3, efectuando ese cambio de caballos, peón por C3 que ya ayuda al peón de D4 y ya no son peones, peón aislado, fijaros como antes era un peón aislado y ahora encima que lo defendemos, estamos atacando al alfil que tiene que irse, se va y ya este peón pues no está aislado. En este caso el que quedaría aislado es A2, pero es mucho más difícil de atacar, está en un sitio que es muy inaccesible para las piezas negras, no tiene prácticamente ningún problema el que el peón esté en A2. Y esto pues pasaría a ser llamado peones ligados, peones ligados o colgantes son los que suelen llamarse a cuando hay un doble aislado, ¿no? Por así decirlo, no hay peones en ninguna de estas columnas y están los dos solos, pues se le llaman ligados o colgantes. Enroque por parte de Paul Keres, este rey sin corona, y hubiera sido, yo creo, un momento ya clave para que las negras también intentaran enrocar. Tal vez por miedo a que quedaría un enroque bastante simple, con tres peones, pero ninguna pieza que le ayude, y hay algunas piezas como por ejemplo la dama, el caballo puede saltar, el alfil también está apuntando, la torre puede salir por delante de la cadena de peones, tal vez por miedo a que este alfil no se incorpora, porque aquí hay un pequeño centro que hace que no puedan desarrollar las piezas con claridad, pues las negras no enrocaron. No sé si se lamentarán por esto en el futuro, prefirieron sacar este caballo. Probablemente en su mente estaba enrocar, pero antes llevar quizás el caballo a F6 y poder enrocar de una forma más segura.
Las blancas jugaron torre 1, como hemos dicho, la torre ocupa un sitio estratégico perfectamente, amenaza incluso con subir porque este peón está clavado, así que es un momento clave en la partida, y lo que era razonable como caballo F6 o incluso enroque, pues en este momento podemos decir que Villar juega caballo B6, ataca a un alfil que no tenía ninguna amenaza ahí y que tiene que regresar, pero regresa al punto más agresivo para las piezas blancas, a la vez que un caballo queda desviado de este enroque que estamos hablando que pretendían hacer las negras. Siguen posponiendo el enroque, evidentemente ahora ya no les serviría ni siquiera, porque tomaríamos en H7, así que las negras están empezando a quedar ya peor, una vez que estamos terminando la apertura, están quedando más débiles, y jugaron caballo D5. Muchas vueltas está dando este caballo, fijaros, a D7, a B6, a D5, quizá termine en F6, que podría haberlo hecho de una forma más rápida. En D5 tampoco está muy seguro porque cualquier peón llega y vuelve a atacarlo, ¿no? Así que las negras se están entreteniendo y eso les va a perjudicar bastante. Torre B1 jugó Polqueres, que quiere controlar todas las piezas, o sea, todas las partes del tablero, los flancos. Tanto en el flanco de rey tiene ventaja, como ahora también en el flanco de dama. Y fijaros cómo las torres hemos dicho que iban a ser las principales protagonistas y que las piezas menores le iban a abrir paso. Eso va a ocurrir dentro de muy poco, porque las negras jugaron dama C7 y las blancas jugaron C4, como hemos dicho, expulsando a ese caballo del centro. El caballo se fue a E7 y continúan sin enrocar, y creo que prácticamente ya les va a resultar imposible, porque las blancas ya no frenaron el ataque y jugaron C5. Ese alfil prácticamente está sin casilla, no puede tomar, gracias hasta el peón, no puede regresar por culpa de sus propias piezas, y la única casilla donde tiene para sobrevivir es en F4, desde donde se produciría un cambio. Así que eso es lo que ocurrió, alfil por F4, perdón, primero jugó, antes de tomar las blancas aquí, jugaron este jaque dama A4, que bueno, que es muy interesante porque fijaros, si alfil D2, pues tendríamos también el alfil de B5 para sumarlo ahí a la fiesta, este peón también podría estar agresivo, o simplemente desviar la dama y ahora pues atacar a este punto, ya que el alfil no está, atacarlo con dos piezas. Así que dama A4 hizo que el rey jugara F8, con lo cual ya pierde toda posibilidad del enroque. Sabéis que un rey cuando se mueve ya no puede enrocar, y va a quedar ahí de una forma rara, sin dejar paso a la torre y a expensas del ataque que quieran montar las blancas. Ahora sí tomaron alfil por F4, dama por F4, hicieron las negras, y después de estas jugadas, fijaros cómo empezamos a traer más material rodeando al rey poco a poco. No se puede hacer un ataque con una pieza, dos, siempre tenemos que llevar varias, ¿no? La dama está cortando el paso al rey, quizás está un poco alejada de donde la lucha, pero el caballo está bastante cerca, el alfil también está bien, y la torre pues puede salir por delante de la cadena de peones. Poco a poco Polqueres lo va a ir todo montando de manera que el ataque sea fulminante. G6, torre E3, fijaros, permite que la torre ya vaya por delante de la cadena de peones y atacaríamos directamente a F7, ayudando con un caballo y destrozando el enroque rival. Así que torre E3 ya es una jugada bastante poderosa, y las negras respondieron con caballo F5. Fijaros cómo interrumpen esa actividad que podría tener la torre. Alfil por caballo, hemos dicho que las piezas menores, lo que llamamos alfiles y caballos piezas menores, se van a estar sacrificando para que sean las mayores, las piezas mayores, que son las torres y la dama, las principales protagonistas de la partida. Así que después de tomar aquí, las negras jugaron G por F5, y ya viene la jugada más brutal de la partida. Si fijáis, parece que no podemos entrar de momento por ningún sitio, todo está defendido, de manera cogido como con hilo, ¿no? Pero todo defendido, y parece que no podemos penetrar por ningún sitio. Si hacemos la jugada que pretendíamos, ya la dama se puede ir porque esta columna está totalmente cerrada. Así que parece que es el momento clave en el que o nos quedamos estancados o buscamos una jugada magnífica que continúe y mantenga viva la llama del ataque. En este caso, la jugada especial, importante e increíble fue torre por B7. Y esto es lo que hace de esta partida por correspondencia una partida brutal, Fijaros que los jugadores tenían tiempo, días para pensar qué jugada, y Polqueres con todo ese tiempo vio esta magnífica jugada de sacrificar
la torre en B7. Cuando el alfil tomó la torre, ¿qué ocurre? Que deja de defender esta casilla y ahí penetró nada más y nada menos que la dama. La dama entra en D7, amenazando mate en F7, y son pocas las jugadas ya que salvan ese mate. Así que las negras tuvieron que llegar aquí con alguna pieza, ni el alfil llega a defender, ni las torres, pero todavía hay una solución. Aprovechando que las blancas habían perdido una torre, pues las negras ahora sacrifican su dama a cambio de un caballo, y ya sería a cambio de torre y de caballo, con lo cual la pérdida material no parece demasiado importante. Las blancas tomaron D por E5 y ahora las negras jugaron alfil D5. Y pensando que lo tenían todo bien defendido, fijaros cómo el alfil y peones hacen una maraña, una red ahí que se defiende todo. Pues fijaros cómo las blancas encontraron un hueco por donde entrar con dama D6 jaque, rey E8, y si se hubiera venido a la columna G, fijaros cómo la torre hubiera intervenido por la columna abierta G, pero al irse a la columna E, pues la torre interviene por la otra parte, que es por la columna D, con torre B3. Así que fijaros qué espectacular jugada, diréis, pero ahí la pierde, efectivamente, con la única pieza que le queda. Fijaros lo que ocurriría si el alfil se va. Al irse el alfil de aquí, dejaría de defender esta casilla y entraríamos con dama, amenazando al rey, a la torre, comiéndonos la otra torre y ganando la partida. Fijaros estos peones pasados cómo decidirían. Así que el rival de Paul Keres decidió claudicar, le dio la mano a su rival, abandonó en este momento, y demostrando que las partidas por correspondencia pueden dar una capacidad y una brillantez a las partidas, pues que no pueden ocurrir en el tablero donde hay menos tiempo para pensar. Vamos a seguir viendo más partidas por correspondencia, así que espero que sigáis con nosotros y que disfrutéis durante toda esta semana viendo partidas de ajedrez postal. Bien, pues este ha sido nuestro programa 138 de Aprendiendo a Pensar. Os esperamos aquí también mañana a la misma hora en Canal Doñana Televisión, donde podemos disfrutar de personajes históricos. Veremos también una partida de este mismo jugador, de Paul Keres, pero en esta ocasión su rival sí que enrocó. Y veremos cómo él, a pesar de que su rival enrocó, pudo darle las vueltas y también sacarlo de esa fortaleza y terminar dándole mate. Así que no os perdáis la partida de mañana también de ajedrez por correspondencia, esa reliquia que ya se ha perdido debido a los ordenadores. Nos dan siempre una ventaja, pero también perdemos ciertas cosas, como en este caso el ajedrez por correspondencia, que duraban partidas pues años en terminarse. Vamos a seguir con ella el día de mañana, así que os emplazamos a todos aquí a la misma hora. Nos vemos.